Bueno, bienvenidos a otro nuevo vídeo en el cual vamos a coger un examen entero de la Universidad de Castilla-La Mancha, un examen de la PAEG o la antigua selectividad del curso 2014-2015 de física. Vamos a coger, por ejemplo, el de septiembre o el de junio. Vale, y una vez que tenemos esto, pues empezamos. Vamos a empezar con opción A. Esto consta de dos opciones, opción A y opción B. Cada opción consta de dos problemas, tres cuestiones y una cuestión experimental. Bueno, vamos a empezar con la opción A. En la opción A vamos a empezar con el ejercicio 1A. Entonces en él nos dicen, la Agencia Espacial Europea lanzó el pasado 27 de marzo dos satélites del sistema de navegación Galileo. Dichos satélites tienen una masa 1 de 1,5 toneladas. Sabemos que una tonelada son 1000 kilos, si no me equivoco. Así que será 1,5 por 10 a la 3. ¿Vale? O lo que lo mismo, 1500 kilogramos. ¿Vale? La masa 1. La masa 2 del satélite, del segundo satélite, me dice que es la misma, o sea, 1,5 toneladas, y lo paso al sistema internacional, que son 1500 kilogramos. ¿Vale? Es importante el coger los datos. Orbitan ya a 22.322 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Esto es importante. Yo tengo la Tierra y la Tierra tiene lo que llamamos un radio terrestre. ¿Vale? Entonces, sobre ese radio terrestre, a una cierta altura h, están orbitando esos satélites. ¿Vale? Dos satélites, dichos satélites, cada uno orbitan ya a tal. Vale, y están orbitando, o sea, dando vueltas, y están los dos satélites dando vueltas alrededor. Me dicen, calcula el valor de la velocidad orbital y el periodo de cada satélite. Vale, en estos ejercicios podrían hacer que estuvieran a diferentes alturas o algo. En este caso no están a la misma altura. O sea, los dos van a tener lo mismo. De momento no nos están diciendo gran cosa. Realmente es una tontería, es como si solamente tuviéramos un satélite. Así que bueno, vamos a hacerlo. Velocidad orbital y periodo de cada satélite por separado. Entonces la velocidad orbital la sacamos de hacer que la fuerza gravitatoria es igual a la fuerza centrípeta. ¿Vale? Esta fuerza es gravitatoria y es a su vez centrípeta. Por lo que tenemos que G, masa de la Tierra por masa del satélite partido radio de la Tierra más altura al cuadrado, será igual a masa del satélite por velocidad orbital al cuadrado dividido el radio de la órbita, que es radio de la Tierra más altura. Por tanto, un radio de la Tierra más altura se va con un cuadrado aquí, masa del satélite se va con masa del satélite, y ya me queda lo que se llama la velocidad orbital, que será la raíz cuadrada de G, masa de la Tierra, partido radio de la Tierra más altura. Donde la altura hemos quedado, o nos han dicho que son 22.322 kilómetros. ¿Vale? ¿Y qué más datos nos faltan? El radio de la Tierra. El radio de la Tierra nos lo dan en el problema y es 6.370 kilómetros. ¿Vale? Por tanto, en esta formulita tenemos el radio de la Tierra, tenemos la altura, tenemos la masa de la Tierra, que la vamos a poner, masa de la Tierra, que son 5,98 por 10 a la 24 kilogramos.
Por lo tanto la tenemos, y tenemos la G, que nos han dicho que es, y nos la deberíamos saber, 6,67 por 10 a la 11 newton por metro cuadrado dividido kilogramo al cuadrado. ¿Vale? Con esto decimos ya que tenemos todos los elementos y podemos calcular la velocidad orbital. Vale, siguiente. Apartado B. Nos pregunta la energía que posee cada satélite en su órbita. Bueno, en su órbita, ahí arriba, cada satélite, la energía total de un satélite es la energía potencial a esa altura, o sea, radio de la Tierra más h, más la energía cinética debido a la velocidad orbital. ¿Vale? Entonces, una vez que tenemos esto, la energía potencial, vale, si la consideramos con su signo, que lo que tocaría es menos g, masa de la Tierra, masa del satélite, dividido radio de la Tierra más altura, y aquí más un medio de masa del satélite por velocidad orbital del satélite al cuadrado. Vale, entonces con esto volvemos a aquí, tenemos G, la tenemos, masa de la Tierra la tenemos, masa del satélite son estas por separado, o sea, es una, la masa del satélite, masa satélite, la tenemos, radio de la Tierra lo tenemos, altura la tenemos, esto se calcula, un medio de la masa del satélite la tenemos, la velocidad orbital la acabamos de calcular. Por tanto, sustituimos aquí los datos, aquí va a haber una resta y ya obtenemos cuál es la energía total. C. La variación de energía potencial que experimentaron al elevarlos desde la superficie de la Tierra hasta situarlo en dicha órbita. Vale, aquí nos dicen variación de energía potencial que experimentaron ambos, los dos, no uno. Por tanto, tendremos que considerar cuál es el incremento de energía potencial de un satélite y multiplicarlo por 2, porque nos están diciendo el incremento de energía potencial de ambos. Esto se puede interpretar o bien de un solo satélite o bien de ambos juntos. La diferencia va a ser un factor 2. Entonces, bueno, lo primero es que si aquí tenemos la Tierra, aquí va a tener una cierta energía potencial, que dependerá del radio de la Tierra nada más. ¿Vale? Y cuando nosotros estemos aquí arriba, tendremos una energía potencial que dependerá del radio de la Tierra más la altura. De manera que el incremento de energía potencial por satélite, incremento de energía potencial, sería energía potencial final, o sea, nRT más H, menos energía potencial inicial, que es RT. Ese es el incremento, siempre final menos inicial. Bueno, y entonces al final lo que vamos a tener es menos G, masa de la Tierra, masa del satélite, partido RT más H, menos me va a dar más G, masa de la Tierra, masa del satélite, partido RT. De manera que de aquí sacaremos al final factor común GMT-MS. No podemos sacar factor común la RT porque aquí hay una suma. Y al final lo que me va a quedar es GMT-MS por... voy a poner este factor primero porque este tiene un menos. 1 partido RT menos 1 partido RT más H. Bueno, esta es una suma o una resta de fracciones en las cuales GMT-MS
lo que voy a tener aquí en mínimo común múltiplo será RT por RT más H, abajo RT por RT más H, y arriba lo que tendré aquí es RT más H menos RT. El RT con el RT se va y al final lo que me queda arriba es simplemente un H. ¿Vale? De manera que al final lo que aquí me va a quedar va a ser que el incremento de energía potencial por un satélite, de un satélite, será igual a GMT ms H dividido RT por RT más H. ¿Vale? Y ya está. Y aquí volvemos otra vez a lo mismo de antes. La G la tenemos, MT lo tenemos, MS lo tenemos, H lo tenemos, RT lo tenemos y H lo tenemos. De manera que sustituimos y nos va a dar un valor positivo. Y con esto tendríamos el ejercicio hecho, simplemente sustituyendo los valores determinados, ¿vale? Esto es un ejercicio de fuerza gravitatoria. Vamos a ver el 2A. 2A. Vale, el 2A nos dice, es un problema de campo eléctrico. Dos pequeñas esferas de la misma carga Q y 5 gramos cada una, o sea, tenemos dos cargas, se cuelgan suspendidas del mismo punto mediante hilos iguales. O sea, lo que nos están diciendo es que del techo, por ejemplo, vamos a colgar dos cargas. Esas dos cargas van a tener la misma carga Q. ¿Eso qué significa? Que esas dos cargas se van a repeler. No sé si son positivas o son negativas. La cosa es que se van a repeler con respecto al centro. Y van a tener aquí un ángulo alfa-alfa, o beta-beta, o phi-phi, como queramos ponerlo, ¿vale? Esto representa un ángulo. Va a ser el mismo ángulo, ¿vale? ¿Por qué? Porque va a haber una fuerza repulsiva. De esta sobre esta y de esta sobre esta. ¿Vale? Nos están diciendo que tienen la misma carga Q y que tienen una masa que es 5 gramos. Que serán 0,05 kilogramos, ¿vale? 1, 2 y 3, ¿vale? Y aquí lo mismo, tendrán una masa de 0,005 kilogramos. ¿Por qué? Porque en el sistema internacional medimos en kilogramos, así de simple. Suponemos que los hilos son iguales y de masa despreciable y que tienen una longitud L de 75 centímetros, que hemos de pasar a metros. 1, 2, 0,75 metros. ¿Vale? Calcula cuál debe ser el valor de la carga para que los hilos formen entre sí un ángulo de 60 grados. O sea, lo que queremos es que este ángulo alfa formen entre sí 60 grados. O sea, el total sean 60 grados. Eso quiere decir que aquí, con perdón de los tachones, tiene que haber 30 grados y aquí tiene que haber otros 30 grados, ¿vale? Para que en total haya 60 grados, ¿vale? O sea, tenemos 30 y 30 grados. ¿Cuál es entonces el valor de la fuerza de repulsión entre las bolitas y la tensión de cada hilo? O sea, queremos saber carga, queremos saber fuerza. Vamos a llamar esto carga 1 y esto carga 2, aunque sean iguales. Y esto será la fuerza que ejerce 1 sobre 2, fuerza 1, 2. Y esta será la fuerza que ejerce 2 sobre 1, que se llamará fuerza 2, 1. ¿Vale? Entonces queremos fuerza 1, 2, por ejemplo, que será igual en valor absoluto a fuerza 2, 1, o en módulo. ¿Vale? Y también lo que queremos va a ser la tensión. ¿Vale? Entonces, bueno, esto está un poco emborronado, así que no vamos a ver nada. Vamos a hacer otra vez el dibujo aquí. Y haciendo el dibujo aquí, podemos ver perfectamente que aquí hay 30 grados.
Aquí lo que vamos a tener es el peso, en este caso el peso 2, de la bolita que tira hacia abajo, y vamos a tener por otro lado la fuerza 1 sobre 2, fuerza eléctrica hacia allá. Y por otro lado vamos a tener aquí una tensión, ¿vale? Que lo llamaremos, tensión 1. Y aquí lo mismo, tendremos el peso 1, que es igual al peso 2, la fuerza 2,1, que es igual a la fuerza 1,2, y una tensión 2, bueno, será al revés, esta una tensión 1 y esta una tensión 2, da igual, son del mismo valor, ¿vale? Que tira hacia arriba. Bueno, y entonces para que esto esté en equilibrio, la suma de estas tres fuerzas en este sistema tiene que dar igual a 0, igual que la suma de estas tres fuerzas tiene que dar igual a 0. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces el sumatorio de todas las fuerzas I será igual a la fuerza total, y eso tiene que ser igual a 0. Vale, entonces hacer eso lo que viene a decirnos es que vamos a bueno, podemos descomponerlo o no descomponerlo. Vamos a coger unos ejes y así se hace más rápido. Vamos a coger, por ejemplo, esto, vamos a coger los ejes que se supone, ¿vale? Este es el eje X, este el eje Y y este el eje Z, ¿vale? Cuando es en 3 dimensiones siempre se cogen este tipo de ejes. Vale, entonces si hacemos eso, P2, lo que vamos a tener aquí es que P2 más F12 más tensión 2 es igual a 0. Entonces tendremos P2. P2 va en el eje Z hacia abajo, por tanto será 0, 0, menos, y P2 será M2 por G, ¿vale? Eso es P2, más F12. F12 va en el eje Y en dirección positiva. Entonces, X0, Y. Y la Y es una fuerza electrostática. Al ser electrostática es K, la constante eléctrica del medio, por carga 1 por carga 2, dividido la distancia que los separa, que esa la hemos de calcular. Entonces la distancia que los separa, si nos venimos aquí, tenemos un triángulo rectángulo, ¿vale? Y en ese triángulo rectángulo, esto es un ángulo de 30 grados, esto sabemos que son 0,75 metros, y con el ángulo y con esto podemos calcular esto con la función seno. De manera que, vamos a calcularlo aquí arriba, el seno de 30 grados será igual a esta distancia X, dividido la longitud, que son 0,75. De manera que X será igual a 0,75 por el seno de 30 grados. Donde el seno de 30 grados es un medio, por tanto será 0,75 dividido 2. ¿Vale? Un momento. Bueno, entonces continuamos. Y aquí lo que tendríamos sería la fuerza electrostática de carga 1 sobre carga 2, que sería K por Q1 por Q2 dividido la distancia, que la distancia la hemos estado calculando aquí, donde habíamos cogido el seno de 30 grados igual a X partido 0,75, que sería este triángulo rectángulo, ¿vale? X partido 0,75 es igual al seno de 30 grados. De aquí despejamos la X y nos queda 0,75 por seno de 30, que es un medio. Es 0,75 entre 2, que eso me va a dar, la mitad de 70 es 35, ¿vale? Entonces esto será 35, 25, no, me estoy yendo, no, lo hago, ya está. Esto ya es necesidad. 0,0, vale. 7, aquí 3, 1, 5, sería 7, 1, 3,75. Vale, pues
y ya está. Entonces esto me dará 0,375 es la x, ¿vale? Por tanto, la x multiplicada por 2, ¿vale? Me va a dar al final 2 por x será igual a 2 por 0,375, que al final me va a dar los 0,75 de antes, ¿vale? Metros. Entonces aquí tengo la fuerza electrostática, será K por Q1 por Q2 dividido la distancia al cuadrado, que es 0,75 al cuadrado, en este caso 0. Y luego falta la tensión, que la tensión va a tener dos componentes, una componente en el eje Z y otra componente en el eje Y, tal como lo he puesto yo aquí, ¿vale? Entonces esa tensión la podemos descomponer. Simplemente cogemos este triángulo rectángulo, 30 grados, esto, aquí tenemos la T, y esta T la vamos a poder descomponer en una componente así y en una componente así, ¿vale? A esto será lo que llamaremos TZ y a esto será lo que llamaremos TY. Entonces, como este ángulo es de 30 grados, esto es paralelo a esto y esto es paralelo a esto, este ángulo es de 30 grados. Y ya con el ángulo de 30 grados podemos ver que TZ será igual a... vale, esta T va aquí. Será igual a T por el coseno de 30. T por coseno de 30. Y podemos ver que TY será esto de aquí, que es lo mismo que esto de aquí, que será T por el seno de 30. T por el seno de 30. ¿Quién no se entere de esto? Pues bueno, trigonometría, ¿vale? Vemos que TY va a ser negativo porque va hacia acá, por tanto va a ser menos T por seno de 30, y TZ va hacia arriba, por tanto va a ser positivo. Así que aquí sumamos el vector, que será 0 menos T seno de 30 y T coseno de 30, ¿vale? Bueno, y todo esto se supone que tiene que ser igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a hacer la igualdad en otro sitio nuevo, que sea más sencillo. Al final lo que tendremos es 0, 0 menos mg, me da igual que sea 1 o 2 porque son igual, más 0 k q sub 1 q sub 2 partido 2x al cuadrado, 0 más 0 menos t seno de 30 y t coseno de 30 igual a 0. Vale, de aquí ya hacemos igualdades por por dimensiones, por ejes. El eje x 0, 0, 0 igual a 0, ya está. ¿Vale? Esto aquí sería una igualdad vectorial 0, 0, 0. Entonces en el eje y pues sería 0 más k q sub 1 q sub 2, que son iguales, pues ponemos k por k, que es k al cuadrado. Así vamos eliminando, partido 2x elevado al cuadrado, todo, o sea, esto será 4, menos t seno de 30 grados igual a 0. Primera igualdad. Donde aquí tenemos la q y la t como incógnitas. Segunda, en el eje z tenemos menos mg más 0 más t coseno de 30 grados igual a 0. Segunda igualdad. De manera que aquí tengo un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, de dos ecuaciones con dos incógnitas. Aquí tengo la q y la t, mientras que aquí solo tengo la t. De manera que de la ecuación de abajo voy a despejar la t y me va a quedar que t es igual a mg partido el coseno de 30 grados. Esto se va a medir en newtons, ¿vale?
Y arriba voy a despejar la Q, que lo voy a hacer aquí abajo para que sea más fácil. Entonces la Q será igual a, esto pasa aquí sumando, esto pasa multiplicando, al final quedará t por 4x cuadrado por el seno de 30 grados dividido la K, y aquí hay un cuadrado que pasa al otro lado como raíz, y donde la t será sustituido por todo esto, entonces será raíz de mg por 4x cuadrado por seno de 30 dividido K por coseno de 30. Bueno, y ya visto todo esto, al final me queda que la carga será igual a la raíz de 4mg por x al cuadrado partido K, y como aquí tengo el seno partido el coseno, por la tangente de 30 grados. Ya está. Y ahora sustituimos valores. ¿Qué valores son? Pues cogemos lo que teníamos antes y tenemos que la masa será igual a 0,05 kilogramos. La G, que es 9,8 metros segundo cuadrado. La X la hemos calculado antes y hemos dicho que era 0,375 metros. La tangente de 30 grados es seno partido coseno, de manera que es 1/2 dividido raíz de 3 partido 2. Por lo tanto, al final me queda 1 partido raíz de 3. Y ya por último lo que me queda es la constante K, que como siempre, si no nos la sabemos, pues nos la ponen en el ejercicio, que es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado partido coulombio al cuadrado. Vale, sustituimos todo esto aquí y ya tenemos la dichosa carga. ¿Vale? Como veis, masa, GG, x al cuadrado, la K y la tangente de 30 grados. Y con eso ya podemos calcular lo que nos toque y estará dado en coulombios. ¿Vale? Bueno, con esto, ¿qué tenemos ya? Pues tenemos por un lado la tensión y por otro lado la carga. Y luego nos pedían la fuerza. La fuerza simplemente es esto de aquí. ¿Vale? Ya lo último que nos queda es la fuerza eléctrica, que era lo que habíamos dicho, la fuerza 1 sobre 2 o la fuerza 2 sobre 1. Se van a diferenciar en el sentido, uno va a ir en un sentido y otro en otro. Entonces vamos a cogerla en módulo, fuerza 2,1 en módulo, y al final será K por Q al cuadrado partido 4x al cuadrado. ¿Vale? Y entonces aquí volvemos igual que antes, la K la tenemos, la Q al cuadrado la hemos calculado aquí y la X al cuadrado la tenemos aquí. Y con eso ya podemos calcular la fuerza eléctrica, que ya es el último dato que me piden en este ejercicio. Y con eso hemos terminado los dos primeros ejercicios. ¿Vale? Ahora vamos a ver las cuestiones. Entonces tenemos cuestión 3A. Me dicen una bobina de 300 espiras. Tengo una bobina que tiene n espiras. Esas n espiras son 300. Espiras circulares que tienen un radio de 2 centímetros. Eso quiere decir que son 0,02 metros, ¿vale? De radio cada espira. Giran en un campo magnético uniforme, ¿vale? Una bobina gira en un campo magnético uniforme de 0,5 teslas. Entonces, bueno, esto hemos de pensarlo un poco, a ver cómo va la historia. Se supone que va a girar así.
y vamos a tener un campo magnético uniforme que bien puede ser hacia abajo o hacia arriba. No sé por qué siempre lo ponemos hacia abajo, pero bueno. Vale, un campo magnético B que será 0,0 menos 0,5 teslas en este caso. ¿Vale? ¿Cuál debería ser la frecuencia para inducir una fuerza electromotriz máxima de 12 voltios? O sea, lo que queremos es una fuerza electromotriz máxima de 12 voltios. Sabemos que la fuerza electromotriz es igual a menos la derivada del flujo con respecto al tiempo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo tiene que rotar esto para que el flujo varíe? Entonces, si nosotros rotamos así a lo largo de este eje, el flujo no varía. Nosotros lo que hemos de hacer es que, si tenemos una espira así, la espira esté rotando así, o sea, a lo largo de así. Entonces, si en vez de una espira tenemos más de una espira, lo que tenemos es que esto va rotando a lo largo de este eje. Va rotando así, ¿vale? O va rotando así. No en el plano este, sino saliendo y entrando del plano de la hoja, ¿vale? Entonces, con eso, ¿qué es lo que vamos a tener? Lo que vamos a tener es que vamos a tener un campo magnético que va hacia abajo y vamos a tener aquí una espira sobre la que queremos que va a tener un vector de superficie perpendicular a la superficie de las espiras, ¿vale? Y cuyo módulo será la superficie de cada espira o de todo. Sí, de cada espira multiplicado por el número de espiras, ¿vale? Entonces el flujo lo tenemos aquí. El flujo magnético, que va a ser el flujo, la cantidad de líneas de campo magnético que atraviesan la superficie de esta espira, o sea, lo que vamos a tener es esto realmente. Las espiras van a estar así. Y lo que vamos a tener es una espira, las espiras no, el campo magnético va a ir hacia abajo y vamos a tener las espiras así. Y van a ir rotando, ¿vale? Entonces, a medida que vayan rotando a lo largo de este eje, de momento yo lo que voy a tener es, por ejemplo, imaginemos que va hacia abajo también. El vector superficie va hacia abajo y el campo magnético va hacia abajo. De manera que son paralelos. El flujo magnético será la integral de el campo magnético por el diferencial de superficie. Como van a ser paralelos, esto es un producto escalar, al final quito los vectores y queda la integral de b por diferencial de s. Como b es constante a lo largo de toda la superficie, porque es constante, sale fuera de la integral. Y me queda la integral de diferencial de s, que es s. Y tengo b por s. ¿Vale? Esto es si es perpendicular. Si no es perpendicular, como esto es un producto escalar, aquí yo tendría que añadir un coseno de tecta. Coseno de tecta y aquí coseno de tecta, ¿vale? Donde tecta será justamente una función que dependerá del tiempo y ahora esto va a ir girando con una cierta velocidad angular, de manera que va a ser una velocidad angular constante. Tecta será igual, según un movimiento circular constante, a omega por t. Velocidad por tiempo, pues en magnitudes circulares, omega por t. Donde omega sabemos que es 2pi por la frecuencia por el tiempo. Y lo que me piden a mí es esta frecuencia. Bien calculamos la velocidad angular o frecuencia angular, o bien calculamos esta frecuencia, me da igual. Entonces al final lo que voy a tener aquí es b por s por el coseno de 2pi por f por t. ¿Vale? Y eso es el flujo magnético. Ahora lo que me dicen es que la velocidad, que la fuerza electromotriz será igual al menos la derivada del flujo con respecto al tiempo. De manera que es menos la derivada con respecto al tiempo de b por s por el coseno
de 2πft. Entonces, esa derivada Bs es constante, es la derivada del coseno. La derivada del coseno es el menos seno. Por tanto, voy a tener menos b por s por el seno de 2πft. Por la derivada de lo de dentro, que es la derivada de 2πft, que derivado con respecto al tiempo da 2πf, que queda aquí delante. De manera que la fuerza electromotriz, al final, después de toda la historia, será igual a menos b por la superficie, que la superficie de una espira, como sabemos que es circular, de radio 0,02 metros, pues al final la superficie será pi por r cuadrado. Pi por r cuadrado es la superficie por el campo magnético, por 2pi, por f, por el seno de 2πft. Pero lo que me dicen es que la fuerza electromotriz máxima es de 12 voltios. Máxima quiere decir, fuerza electromotriz máxima es cuando el seno de 2πft es igual a 1. Entonces simplemente será, en valor absoluto además, así quito el signo menos, b por pi r cuadrado por 2πf. De manera que aquí sé cuál es la fuerza electromotriz máxima, sé el campo magnético, sé el radio, y lo único que no sé es la frecuencia, que es lo que voy a despejar. De manera que de aquí la frecuencia me quedará fuerza electromotriz máxima en valor absoluto dividido campo magnético pi por pi cuadrado 2 pi cuadrado por r al cuadrado. De manera que eso, si no me he equivocado, será la frecuencia, no la frecuencia angular, sino la frecuencia, ¿vale? Si quiero la frecuencia angular, que es omega, pues sería básicamente lo mismo, epsilon, fuerza electromotriz máxima, un 2pi lo paso aquí arriba, y al final me quedaría b pi por r cuadrado. Esto se medirá en hercios, y esto se medirá en radianes segundo. Esa va a ser la principal diferencia que vamos a tener aquí, ¿vale? Y bueno, y ahora simplemente he de sustituir el valor de fuerza electromotriz máxima, que son 12 voltios, el campo magnético aquí, que será 0,5 teslas, sin su signo, o sea, es 0,5, 2 pi cuadrado por r, donde r nos han dicho aquí que vale 0,02 metros. Sustituimos todo y ya tenemos el ejercicio hecho. O este. Dato es el que cogemos. ¿Vale? Vale. Vamos a hacer el 4A. En el 4A nos dicen: una conocida marca de electrodomésticos lanza al mercado una nueva lavadora que la caracterizan como silenciosa, argumentando que el nivel de intensidad emitido por la misma es de 49 decibelios. Entonces, lo que me están diciendo, la beta o la sensación sonora es de 49 decibelios. ¿Y cómo sé yo que eso es sensación sonora? Porque se mide en decibelios. Eso es sensación sonora. En algunos sitios lo llaman la S y en otros lo llaman la beta directamente, ¿vale? ¿Cuál será la intensidad de ese sonido en vatios partido metros cuadrados? Bueno, nosotros sabemos que la intensidad sonora, si no recuerdo mal, y si no, bueno, lo miraremos, es 10 por el logaritmo de la intensidad partido una intensidad umbral o intensidad sub cero. Creo que es algo así. De todas maneras, lo voy a comprobar si es esa la fórmula o si no. ¿Vale? Entonces, lo que me están diciendo aquí es que la intensidad sub cero es igual 10 a la menos 12 vatios metro cuadrado, que es esto de aquí. La beta la tengo y de aquí despejo la I. Entonces, al final, si esta fórmula está bien, simplemente es despejar. Y despejar de aquí sería, despejo el 10, que sería beta partido 10, igual al logaritmo en base 10 de I partido I sub 0. El logaritmo pasa al otro lado como 10 elevado a.
Y al final me queda que I partido I sub 0 será igual a 10 elevado a beta partido 10, si no me he equivocado, y el I sub 0 pasa al otro lado y queda que la intensidad será igual a la intensidad sub 0 por 10 elevado a beta décimos. ¿Vale? Y de aquí tengo ya cuánto vale I sub 0, tengo cuánto vale la beta, que son los 49 decibelios, y tengo el 10. Y con eso puedo calcular la intensidad que va a venir dada en, como me dicen en el ejercicio, vatios partido metro cuadrado. ¿Vale? Y ahora me dicen, compara la misma con el sonido de llamada de un teléfono cuyo timbre es de 70 decibelios. O sea, es hacer lo mismo cuando esto sea 70 decibelios. Entonces, esto será intensidad 1 y ahora aquí tendré intensidad 2, que será igual a I sub 0 por 10 por beta 2 partido 10. ¿Vale? Y aquí será beta 1 y beta 2. Y simplemente es poner los datos y compararlo. ¿Cómo se compara? Pues la comparación al final, cuando a mí en un ejercicio me piden comparar, lo que me están diciendo es que haga I1 partido I2. ¿Vale? Hago esto y digo cuántas veces es más grande uno que otro. ¿Vale? Y ya está, ejercicio hecho. Ejercicio 5A. De todas maneras hemos de comprobar esta fórmula que sea exactamente así. No sé si hay un factor que puede variar. 5A. Se sabe que la frecuencia umbral del potasio, frecuencia sub 0, bueno, yo le pongo, es como una V. Esto es la letra nu, es una letra griega. Realmente, si os liáis, ponéis la F sub 0 de frecuencia. Pero esta nu significa frecuencia, ¿vale? Y es una letra griega, es como una V con los rabitos un poco para atrás. Bueno, me dicen que esa frecuencia umbral es de 4,5 por 10 a la 14 hercios. Me dice calcula la velocidad máxima con que los electrones de dicho metal son emitidos al hacer incidir sobre la placa una de frecuencia de 6 por 10 a la 14 hercios. Bueno, esto es el efecto fotoeléctrico y me dicen, yo tengo una placa de metal, sobre esta placa de metal hago incidir un fotón con una energía 1 que será igual a h por frecuencia 1. Esto va a hacer que salte un electrón con una energía cinética máxima, la que toque. Y luego va a salir, bueno, ya está. Y me están diciendo que el trabajo de extracción de ese electrón, va a ser igual a h por la frecuencia umbral, o nu sub 0. ¿Vale? Esto es trabajo de extracción. Entonces al final lo que me están diciendo es que la energía inicial será igual al trabajo de extracción más la energía cinética. Y al final, si yo sustituyo esto, será h por nu sub 1 será igual a h por nu sub 0 más 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado, que vamos a considerar la velocidad máxima. Entonces, como lo que me piden es la velocidad, lo que hemos de despejar de aquí es la velocidad. Si os dais cuenta, frecuencia 1 la tengo, frecuencia umbral la tengo, la masa me la tiene que decir, es la masa de un electrón, ¿vale? Entonces, la masa de un electrón, me la dicen en el ejercicio, es 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Y luego me falta la constante de Planck H, que es 6,63 por 10 a la menos 34 julios por segundo. ¿Vale? Bueno, pues una vez que tengo eso, ya tengo todo. Así que lo único que he de hacer es despejar la V. Y V, al final lo que me va a quedar es que 1/2 de la masa por V al cuadrado será igual a h por nu sub 1 menos nu sub 0. Este 2 que está dividiendo pasa multiplicando. Y la masa que está multiplicando pasa dividiendo. Y me queda que
v cuadrado será igual a 2h partido m por nu sub 1 menos nu sub 0, y ahora el v, el cuadrado, pasa al otro lado como raíz y queda v es igual a la raíz de 2h por nu sub 1 menos nu sub 0 dividido la masa del electrón, ¿vale? Aunque no lo he puesto en la masa del electrón. Y con esto ya tengo la velocidad en metros segundo. Y esto será la velocidad máxima que puede coger ese electrón. Y ya está. Y ya llegamos a la parte A. No lo voy a hacer todo porque va a quedar muy largo, así que voy a hacer la parte A de este examen. Vamos a ver la cuestión experimental, ¿vale? Entonces me dice, se estudia la refracción en el laboratorio haciendo incidir un rayo de luz desde el aire, ¿vale?, sobre una superficie de vidrio. Aquí tenemos el vidrio. Anotamos en una tabla los ángulos de incidencia y de refracción. Si yo tengo aquí esto, lo he hecho mal porque esto debería ser más finito, pero bueno, vamos a suponer que esto es una capa de vidrio más gorda. Entonces tendremos aquí un ángulo de incidencia y aquí tendremos un ángulo de refracción, R. ¿Vale? Entonces eso es lo que se recoge en la tabla. En la tabla tenemos ángulos de incidencia y de refracción. Y me dicen, 20 grados son 12 grados, 30 grados son 18 grados, 40 grados, el de refracción 23 grados. Y con 50 grados aquí tengo 29 grados. Como veis, siempre el ángulo de refracción va a ser más pequeño que el de incidencia. Entonces nosotros aquí ¿qué tenemos? Pues tenemos la ley de Snell, que nos dicen que n1 por el seno del ángulo incidente será igual a n2 por el seno del ángulo refractado. Entonces tenemos que n1 es la n del aire, que vale 1, y lo que queremos calcular es n2. Entonces n2 aquí será el seno del ángulo incidente dividido el seno del ángulo refractado, ¿vale? N2. Y esto será la n del vidrio, el índice de refracción del vidrio, ¿vale? Esto es lo que yo quiero. Calcule el índice de refracción del vidrio. ¿En qué ley física nos basamos para hacerlo? En la ley de Snell. Esto es ley de Snell, ¿vale? Y entonces ahora ¿qué voy a hacer? Pues simplemente lo que voy a hacer es calcular n del vidrio para todos los datos y luego sacar la media, ¿vale? En un laboratorio sería algo más complicado, pero aquí no nos vamos a... Va a ser n vidrio 1 será seno de 20 grados dividido seno de 12 grados. N vidrio 2 será seno de 30 grados dividido seno de 18 grados. N vidrio 3 seno de 40 grados seno de 23 grados. Y N vidrio 4, que será seno de 50 grados dividido seno de 29 grados. Una vez que tenemos esto y lo hemos calculado, ahora calcularemos cuál es la n del vidrio. Y la n del vidrio será la media. ¿Qué quiere decir la media? Es n vidrio 1 más n vidrio 2 más n vidrio 3 más n vidrio 4 dividido todo entre el número de valores, que es 4. Hago este cálculo y esto me dará directamente el valor que yo quiero. Y con esto, señoras y señores, tenemos acabada la opción A del examen de 2014-2015 de PAEC de Castilla-La Mancha. Y bueno, espero que os haya gustado y os haya sido útil. Bueno, ya en otro momento haré la parte B. Un saludo y hasta el próximo vídeo.